El mundo mediterráneo era gobernado por el Imperio Romano en el tiempo de nacimiento de Jesucristo. Sus ejércitos habían invadido Palestina desde alrededor de 60 años antes. Herodes era quien gobernó la mayor parte de ese tiempo. Cuando Herodes muere en el año 4 a.C., Palestina fue dividida para que sus 3 hijos pudieran compartir la autoridad. Felipe gobernó sobre Iturea y Traconite. Herodes Antipas gobernó en Galilea y Perea. Los dos estaban en funciones durante el ministerio de Cristo y hay referencias a ellos en las Escrituras. Arquelao, el tercer hijo de Herodes, recibió la gran sección central de Palestina, Judea, Idumea y Samaria. Pero fue quitado del cargo por el emperador romano en el año 4 después de Cristo. Para gobernar esta porción de Palestina se asignaron gobernadores romanos o procuradores. Durante todo el ministerio de Cristo, el procurador fue Poncio Pilato, del año 26 al año 36 después de Cristo. Este también es mencionado en las Escrituras. Jesucristo nació entre los años 6 y 4 antes de Cristo. Este fue el tiempo establecido por Dios para enviar al libertador que él había prometido en el huerto del Edén. Este libertador no era cualquier libertador, él era Dios mismo, que vino a habitar entre los hombres para establecer su reino y manifestar su gloria a través de aquellos que creerían en él. Esta segunda parte comienza con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. El ángel Gabriel aparece a Zacarías, un sumo sacerdote en turno, y le dice que tendría un hijo que prepararía el camino para la manifestación del Mesías prometido. 6 meses después, el mismo ángel Gabriel aparece a una joven llamada María y le dice que de ella nacería el Cristo. José, que estaba comprometido con ella, recibe el mismo mensaje, que de María nacería el Salvador. Después de esta gran noticia, José y María viajaron a Belén por causa del edicto del emperador, y es ahí donde en un establo María da a luz a Jesús, lo envuelve en pañales y lo recuesta sobre un pesebre. Este acontecimiento fue anunciado por los ángeles a unos pastores que estaban cerca de la región, los cuales fueron a comprobar la noticia y dieron gloria y alabanza al Señor al contemplar al Salvador nacido. 8 días después, circuncidaron al bebé y lo llamaron Jesús. Después de los 40 días de la purificación de María, conforme a la ley de Moisés, subieron a Jerusalén para presentar a Jesús y para dar su ofrenda de purificación, como estaba establecido en la ley. Después de esto, regresaron a Belén. Quizás José pensó que porque Jesús nació en Belén, como lo decían las profecías, también debía vivir allá. Habitando pues en Belén, fueron sorprendidos por la visita de unos magos, que ofrecieron regalos y adoración a Jesús. Pero cuando los magos regresaron a su lugar, un ángel apareció a José y le dijo que tomara a su familia y huyera a Egipto, porque Herodes planeaba matar al bebé. Entonces José obedeció y huyó a Egipto. El ángel le apareció nuevamente, después de la muerte de Herodes, para decirle que era tiempo de regresar a casa. Es entonces cuando José, por revelación divina, regresa a Nazaret. La niñez de Jesús fue típica. Vivió y creció como cualquier otro niño. Pasaron algunos años y Jesús, siendo un muchacho de 12 años, comenzó a observar los requerimientos de la ley, pues a esa edad ya era considerado casi un adulto y un hijo de la ley. Por tanto, asistió con sus padres a la celebración de la Pascua. Fue ahí donde él se quedó platicando con los doctores de la ley en el templo. Aquí se mencionan las primeras palabras registradas de Jesús, las cuales nos muestran que él ya tenía una conciencia clara de su identidad y misión, a pesar de su temprana edad. La historia regresa a Juan el Bautista. Después de ser llamado por Dios en el desierto, comienza a predicar y a bautizar junto al Jordán. Un día, Jesús vino a Juan para ser bautizado. Cuando Juan lo bautizó, los cielos se abrieron y el Espíritu vino a reposar sobre él y recibió palabras de aprobación de Dios el Padre. Después de su bautismo, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús sale victorioso y regresa al lugar donde Juan estaba bautizando. Al verlo, Juan da testimonio de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y 2 de sus discípulos, Juan y Andrés, luego de escuchar la declaración de su maestro, fueron a averiguar más sobre Jesús y comenzaron a seguirle. También Pedro es traído ante Jesús y recibe el nombre de Cefas. Al siguiente día,
Jesús se trasladaba a Galilea, y durante su viaje Jesús llamó a Felipe y a Natanael para que le siguieran. Entonces viajó a Caná de Galilea y asistió a una boda a la que fueron invitados él y sus discípulos Juan, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. En ese lugar Jesús hizo su primer milagro, convirtió el agua en vino. Al terminar la boda, viajaron a Capernaum y se quedaron allí algunos días. De Capernaum viajó a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y antes de la celebración, Jesús realizó la primera purificación del templo. Él estaba realmente indignado por la actitud y pecado de estas personas y sacó a todos los ladrones y engañadores que se encontraban dentro diciéndoles: «Saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado?». En esos mismos días ocurrieron sucesos como la visita de Nicodemo y la plática de Jesús con la mujer samaritana cuando él regresaba de Jerusalén a Galilea. Habiendo llegado a Galilea, fue a la ciudad de Caná, donde realizó un segundo milagro: sanar al hijo de un oficial del rey. Cuando viajó a Nazaret, entró a una sinagoga y se le pidió leer un pasaje del libro de Isaías. Sin embargo, después de leerlo y explicarlo, recibe gran oposición de su propia tierra. Esto lo llevó a establecerse en Capernaum. En esta sección de su ministerio, Cristo comienza a predicar sobre el arrepentimiento y la llegada del reino de Dios. También llama a los discípulos a que le sigan de tiempo completo y a que se conviertan en pescadores de hombres. Además, sana a un hombre con espíritu inmundo, a la suegra de Pedro, realiza la pesca milagrosa y limpia a un leproso. Aún en esta región, Jesús dio algunas enseñanzas y explicaciones, en especial sobre el día de reposo. Esto es así porque los fariseos comenzaron a acusarlo porque había sanado a un paralítico, el que fue introducido a la casa por 4 hombres desde el techo, y también había sanado la mano seca de un hombre. Entre estos acontecimientos, Jesús llamó a Mateo, el cual lo invitó a comer a su casa junto con algunos de sus amigos publicanos, lo que trajo también la crítica y desaprobación de los fariseos. Tras las discusiones con los fariseos, Jesús se va a la orilla del mar de Galilea y allí sana a muchos enfermos y endemoniados. Pasando de ahí, subió a un monte para pasar la noche orando. Al amanecer, bajó del monte y eligió a un grupo especial de 12 discípulos, a quienes llamó apóstoles. Después de nombrar a los 12, sanó a muchas personas y se sentó en el monte a enseñar. Aquí predica el famoso Sermón del Monte. Luego de terminar su sermón, entró a Capernaum y un centurión le rogó que sanara a su hijo, y Jesús lo hizo. De ahí viajó a Naín, donde se encontró a una viuda cuyo hijo acababa de morir. Jesús, teniendo compasión de ella, se acercó y tocó el féretro y su hijo resucitó. Pasando de ahí, Jesús continuó enseñando acerca del reino, enfocándose en el arrepentimiento. Pero una delegación de maestros de Jerusalén llegó para investigar sus enseñanzas, pero finalmente lo rechazaron, sugiriendo que su autoridad venía de Satanás. Es entonces donde Jesús, al ver el evidente rechazo de los judíos, cambió su enseñanza a la forma de parábolas, para continuar explicando los misterios de su reino. Y la primera parábola que él enseñó después de esta decisión es la famosa parábola del sembrador. Algunos días después, Jesús entró en una barca con el propósito de ir a la región de los Gadarenos, pero mientras navegaban, una terrible tormenta les cayó encima. Pero Jesús, siendo Dios Todopoderoso, calmó la tempestad. Sus discípulos se sorprendieron y quedaron desconcertados. Llegando a Gadara, sanó a 2 endemoniados que vinieron a encontrar. Luego es echado de esa región, viaja a su ciudad y resucita a la hija de Jairo, sanando también a una mujer con hemorragia interna. Además de esto, sanó a 2 ciegos y a un mudo. Aunque Jesús estaba sanando a mucha gente, él estaba más interesado en que las personas se arrepintieran, nacieran de nuevo y entraran al reino de Dios. Por tanto, Jesús declaró que había una enorme escasez de obreros y llama a sus discípulos a orar para que esa necesidad sea suplida. Y después de orar, envió a los 12 a predicar el arrepentimiento y la llegada del reino de Dios, mostrándoles que la autoridad del rey está con los miembros del reino cuando salen en su nombre.
El impacto que Jesús estaba causando en las regiones de Palestina era tremendo. Pero esto solo era una pequeña parte del propósito que Jesús iba a cumplir. ¿Quieres conocer el propósito completo de su venida? Suscríbete al canal y activa la campanita para que te mantengas al tanto de los próximos videos. Te esperamos en la siguiente parte de esta fascinante historia.